luego de escuchar el deporte, le damos prioridad en este momento a la entrevista de TN23 en el caso que está acaparando la atención de todos los guatemaltecos. Se conoce de un hombre que padece de esquizofrenia y que por esta razón, por los trastornos, asesina a su madre en la zona 4 de Misco. Conozcamos un poco los detalles y luego entramos a profundidad con el tema. Autoridades investigan un espeluznante caso en el que se presume un hombre asesinó a su progenitora en la zona 4 de Misco. Se trata de Julio Guillermo Arias Sandoval, de 36 años, quien fue detenido por las autoridades en la Manzana Q de Nueva Montserrat, zona 4 del referido municipio, como principal sospechoso del asesinato de Sonia Arias, de 71 años. El cuerpo sin vida de Sonia fue localizado dentro de la vivienda que los dos ocupaban. Según investigaciones años atrás, el individuo, quien dice padecer esquizofrenia, asesinó a su abuela. Vecinos aseguran que la ahora fallecida nunca denunció el caso por temor a que su hijo se fuera preso. También aseguran que autoridades municipales rescataron a un perro quien sufría fractura de una de sus patas debido a los golpes que el hombre le propinaba. El cadáver de la progenitora de Julio Guillermo fue localizado 8 días después del asesinato. La víctima, quien fue degollada, se encontraba en estado de descomposición. Es muy impactante el tema, definitivamente delicado a la vez. ¿Cómo se debe de tomar este caso? ¿Cuáles son los escenarios o posibles escenarios que le espera a este hombre? Está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en estos temas de seguridad y por supuesto justicia, porque acá tenemos que ver que hay un antecedente previo que de los vecinos dicen que la madre pues ocultaba prácticamente o no presentó alguna parte de denuncia contra su hijo cuando su abuela murió de la misma manera, brutal. Es decir, estas personas mezclan diferentes trastornos de agresividad, desconocimiento del área, desconocen a sus familiares, los sentimientos de amor se vuelven de odio en determinado momento. ¿Qué pasa en este caso, licenciado Clavería? Porque hablamos de un hombre que asesina a su madre, la persona que la trajo al mundo, pero no en sus 5 sentidos. Lo que sucede es que lo primero que hay que esperar es el dictamen del INASIF Forense, para determinar si efectivamente él padece de algún tipo de enfermedad mental, esquizofrenia o yo no sé, cualquier otro tipo de enfermedad que lo haga que efectivamente pueda hacer y cometer este tipo de delitos, que es parricidio. El parricidio no es más que la muerte de un familiar por otro familiar y está penado entre 25 a 50 años. Pero esto no es un caso exclusivo. Hoy pues han habido muchos más en Guatemala, claro. De los que se nos olvida fácilmente. Pero desde luego, si ese dictamen fuera favorable, él va a ser procesado de una manera distinta y puesto a disposición de un centro diferente a los reclusorios, a las cárceles. Sería un reclusorio específico que hay en Guatemala, el Federico Mora, para atender a personas que han cometido este tipo de hechos delictivos y que sufren algún tipo de trastorno. Pero llama mucho la atención este caso, licenciado Clavería, y las redes sociales se han pues llenado ya prácticamente de varios comentarios y preguntas a la vez. ¿Por qué la madre esperó tanto tiempo para poder tratar a su hijo? Tal vez los recursos, no tenía los recursos o desconocía de instituciones que están al servicio de esto, porque son personas que ya lo dicen algunos casos similares que necesitan de mucha atención, es decir, un trato especial. Sí. Y puede ser también de que por lo que hizo, que dicen los vecinos, que mató a la abuela, también ella lo quiso cubrir de alguna manera y vea usted de qué manera terminó, de la misma manera. Yo creo que efectivamente el gran problema es que la mamá tal vez se equivocó en el sentido de que no entendió la importancia. ¿No lo vio como amenaza tal vez? No lo entendió la importancia de haberlo puesto a resguardo de un centro especial para el tratamiento de este tipo de enfermedades o que se hiciera un diagnóstico y comprobar cuál era su estado mental. Porque el problema es que si efectivamente él asesinó a su abuela, iba a ser hechos recurrentes en él. Y desgraciadamente, pues, quien pagó el precio con su propia vida también fue su propia madre. Claro. Por lo tanto, son temas muy delicados, pero que
que entenderlos cuesta mucho porque la mente del ser humano es muy compleja y muy difícil de descifrar. No es fácilmente de entender este tipo de hechos y merecen un tratamiento distinto por razón de su propia enfermedad. Ahora bien, los vecinos indican que él fue el que asesinó a la abuela, que él fue el que asesinó a la madre. Tenía 8 días el cuerpo de estar dentro de la vivienda, la localizan y obviamente las autoridades no podrían proceder inmediatamente con el hombre a llevarlo tras las rejas porque no hay una parte, es decir, no existía algún testigo. Pero veamos qué dice este hombre al ser consultado por las cámaras de TN23 y preguntarle por qué mató a su madre. Escuche usted. Si no descomunicaron el asunto, ¿por qué no llaman al Ministerio de Defensa que me traigan una defensa de tales asuntos? Luis Fernando Arias. ¿Te llevan detenido o solo te llevan a pues refugiar? Desconozco porque literalmente yo pedí que se registrara a mi casa y que me dejaran literalmente en... Pero entonces vos no la mataste. No, literalmente. Pero no avisaste. Ella parece, sí, pero no avisé porque simplemente parece que la impresión me bajó el azúcar y demás. Entonces que llamen al Ministerio de Defensa, Embajada del Senado en Canadá y demás, por favor. Va. Tales aspectos. Me llama mucho la atención 2 cosas. Una que dice que literalmente no la mató. Él lo afirma, o sea, literalmente no la mató, indica él. Segundo, que se le bajó el azúcar y que por eso no avisó. Pero 8 días, licenciado. Desde luego yo creo que todo Es un proceso. criminal. Un psicólogo también. Y psiquiatras oportuno. o psicólogos para determinar exactamente el estado mental de esta persona, pero todo indica, por los hechos que conocemos a través de los medios de comunicación, que efectivamente él es el autor material de ese hecho en concreto. Claro, y es que aparte de ello, como usted indicaba, se tiene que procesar de una manera muy especial para poder dictaminar que sí padece esquizofrenia y obviamente tener el trato y el proceso adecuado que se debe llevar. También nos llegaba a la sala de reacción una madre que indicaba que tenía un hijo en similares condiciones y que la policía lo había encontrado en la calle y que se lo llevó preso. 15 días después salió y salió mal, afectado, psicológicamente salió mal, emocionalmente salió mal y lo tuvieron que recluir en un hospital. Quiere decir que estos lugares no son adecuados precisamente para estas personas y se tiene que buscar un mejor lugar, como en este caso sería uno de los escenarios, pues el hospital psiquiátrico. Sí, a él le correspondería ir a un psiquiátrico si efectivamente se determina a través del informe del INASIF que él padece algún tipo de trastorno. Eso implica que va a ser procesado o se queda en suspenso el proceso mientras que él sea trasladado a un centro de esta naturaleza y posteriormente, pues desde luego se le procederá con el proceso Adecuado. Es correcto. Muy bien, licenciado Clavería, gracias por haber estado con nosotros, abordando siempre temas que llaman la atención definitivamente, pero que hay que buscarle esa parte humana, pero también la parte jurídica y social en relación a estos acontecimientos. Se tiene que evaluar primero a la persona, posteriormente se tiene que procesar de acuerdo a lo que dictamine un médico, en este caso, sobre su situación de salud, de sus facultades mentales. Así que este tema seguirá dando de qué hablar y por supuesto TN23 seguirá con usted. Vamos a la pausa, volvemos.